Iniciamos una nueva aventura en el misterio. En esta ocasión nos adentramos en una aventura apasionante, llena de incertidumbres, pero también llena de ilusión. Nos vamos con una nueva de las crónicas del misterio, con un nuevo episodio en este canal de YouTube, al que tan agradecido estoy de que acudáis y de que seáis tan fieles a la visión de estos vídeos. Gracias por apoyarnos, gracias por seguir compartiendo y gracias por esa suscripción que casi todos los que acudís una vez hacéis. Vamos a iniciar, como digo, esta nueva aventura, un nuevo viaje rumbo a lo desconocido. Nuestra aventura de hoy, nuestra búsqueda apasionante, parte de un punto en concreto, en Venecia, en la isla de San Giorgio. Allí, frente a la plaza de San Marcos, se alza la Basílica de San Giorgio Maggiore, y allí se guardaba el secreto que un monje benedictino, Pellegrino Ernetti, guardaba con mucha cautela. Aunque dicen que ya algunos conocidos y gente que le rodeaba sabía de este secreto, de este descubrimiento, fue durante largos años ocultado hasta casi su muerte en 1994, cuando lo dio a conocer abiertamente al mundo. Pellegrino Ernetti, el monje, ingresó en la orden en 1941, tan solo tenía 16 años, pero ya destacaba por su relevancia en la investigación del canto gregoriano y la prepolifonía, todas aquellas composiciones, aquella música anterior al año 1000 y a la elaboración de las primeras partituras. Pero Ernetti fue mucho más que eso. Conmocionó al mundo tras conceder una entrevista en 1972 al diario italiano Domenica della Corriere. Allí admitía haber participado en la creación de una máquina que permitía la obtención de imágenes del pasado. El titular de esa portada del periódico el día 2 de mayo de 1972 rezaba así: inventada la máquina que fotografía el pasado. Y eso era lo que explicaba en qué consistía su invento el monje benedictino Ernetti, y que resumía de una forma muy gráfica y además diciendo que había sido algo muy sencillo, que junto a un equipo de 12 físicos, porque no estaba él solo, habían logrado investigar y hallar esta forma de fotografiar imágenes del pasado, algo que parecía un sueño y algo que es apasionante si comenzamos a imaginar las distintas formas que se podría utilizar, las distintas utilidades que tendría este descubrimiento, este invento. El monje Alfredo Pellegrino destacaba y aseguraba que para su invento nada difícil, nada complicado, decía, tan solo se había basado en una ley básica de la física clásica. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y decía en esa entrevista que se había apoyado en ese concepto en el que además todas las ondas sonoras y visuales son energía y que son iguales en las leyes físicas que las rigen que la de la materia. Basándose solo en eso y tan solo con un, digamos, puntal tan básico, a partir de las partículas más ínfimas, decía, un elemento se puede recomponer en su forma primitiva según su invento, según lo que habían ideado esos 12 físicos y el monje Ernetti. Podía, por lo tanto, reorganizar las ondas sonoras y visuales y volverlas a componer en su estado primigenio, en el estado en el que fueron originadas en el pasado.
El padre Ernetti tiene un currículum muy extenso. No en vano, el padre Ernetti trabajó en la abadía como exorcista, también fue capellán de la cárcel del Suspiro, fue licenciado en teología, lenguas orientales, filosofía y letras y física cuántica, diplomado en piano y un escritor prolífico, y obtuvo la única cátedra que había sobre la música prepolifónica, materia con la que obtuvo los mayores reconocimientos. Y fue precisamente este amor por la música el que precisamente, como digo, le llevó de forma casual a su importante descubrimiento. Porque hay que decir que el padre Ernetti trabajó pasando mucho tiempo en Milán en el laboratorio del padre Agostino Gemelli, y que allí tuvo un descubrimiento que fue el detonante para la investigación que después realizó en torno a su invento, a su descubrimiento, a esa cámara, digamos, que fotografía el pasado. Estando haciendo unos experimentos de oscilografía electrónica, que era lo que estaba practicando, la rama de la física que se basa en la vibración de las voces, en esa experimentación con el padre Gemelli trataban de obtener un sonido más nítido de una de las grabaciones de música gregoriana, cuando en ese estudio, en esa grabación, el padre Gemelli, como le ocurría muchas veces, se encomendaba a su padre, digamos, ya fallecido, cuando se desesperaba porque algo no iba como él quería en lo que estaba experimentando, cuando había alguna contrariedad, pues miraba al cielo como pidiendo auxilio, como pidiendo ayuda a su padre, y lo había hecho muchísimas veces. Pero en esa ocasión pidió esa ayuda a su padre fallecido, y en ese gesto automático que acostumbraba a hacer, como digo, cuando fueron a escuchar la grabación, habían registrado también ese lamento, digamos, esa petición, y aquellos equipos, aquellas grabaciones, habían registrado, y Ernetti ni se lo esperaba, por supuesto, ni el mismísimo Agostino Gemelli, escucharon aquella voz en la estancia. O sea, físicamente ellos no la habían escuchado, pero al ruego esporádico, digamos, automático, que tantas veces Gemelli hacía, había habido una respuesta que además el padre Gemelli enseguida identificó con la voz de su padre fallecido. Decía: por supuesto que te ayudaré, siempre estoy contigo. Esa experiencia, como digo, la de escuchar esa voz en una grabación que físicamente, que en directo, que digamos en vivo ellos no habían escuchado, fue lo que causó una tremenda expectación, una sensación a Ernetti de que había oído, porque él no había oído nunca hablar de las psicofonías, y que esas voces extrañas en las que empezó a ahondar, en las que empezó a adentrarse y a estudiar, le llevaron a hacer grabaciones en cintas magnetofónicas, y que, como él, como digo, no había oído nunca hablar que se pudieran registrar voces de personas ya fallecidas, de gente que ya había muerto, que ya había partido, decidió entonces iniciarse en esa investigación y de ese fenómeno en concreto de las psicofonías. Y así reunió a otros técnicos que también estaban experimentando, que también estaban interesados en las grabaciones psicofónicas, en capturar sonidos e imágenes del pasado, de personas que ya no estaban y que pudieran quedar, según su teoría, a la deriva, digamos, en nuestra atmósfera, y con esa idea tan soñadora, comenzaron, y tan creadora, para fabricar un aparato que ellos llamaron, o que fue bautizado como el cronovisor. El padre Ernetti consideraba que cada ser humano dejaba tras de sí una estela de luz y de sonido, una estela sonora y visual,
y que hoy, afirmaba, nos encontramos en disponibilidad, en condiciones de poder ver y escuchar a los personajes más grandes de la historia en los momentos más importantes, reconstruyendo su rastro de luz y de sonido. Ese rastro energético, decía él, que puede ser de nuevo reorganizado. Por decirlo de alguna forma llana y que entendamos todos, ¿no? Pero finalmente, porque él, de todos estos descubrimientos y sus avances, iba informando nada más y nada menos que a Pío XII, al Papa, pero finalmente este terminó declarando el asunto como alto secreto, del que no se podía hablar fuera de los muros del Vaticano. Y Ernetti, aunque no quiso nunca descubrir o desvelar cómo era su invento, cómo era el funcionamiento de su descubrimiento, de su máquina, digamos, sí reveló varios de los hallazgos, varios de los avances que habían logrado, porque gracias al cronovisor, Ernetti había podido recomponer óperas de la Roma del año 169 después de Cristo. También había presenciado la caída, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y algo que le fascinaba sobre todo lo demás era que había escuchado, y le fascinaba sobremanera el haber podido escuchar y presenciar visualmente los últimos días de Cristo en la cruz, las últimas horas de Cristo, esos últimos momentos, y según su declaración conservaba las últimas palabras de Cristo y una imagen del rostro en ese momento tan dramático del final de la muerte de Jesucristo. El control del Vaticano no se hizo esperar, claro, ante esto, y sobre la figura de Ernetti no se hizo otra cosa nada más que emponzoñarla, hacer que se dudase de su criterio y de su raciocinio incluso, y a los 3 meses de la publicación de aquella entrevista que os he nombrado, se mostró lo que pudiera ser ya la foto de Jesús en su agonía, en esa cruz, en esa muerte, ¿no? Desvelando que se trataba, en realidad, algunos decían, a través de las fuentes del Vaticano, para ensuciar, digamos, el hallazgo, el invento y quedarlo todo en una anécdota, como suele pasar con tantos asuntos en el misterio, tanto a nivel político, a nivel militar y aquí en el caso a nivel eclesiástico, también político podríamos decir, que en realidad se trataba del rostro de una cruz, de una imagen que hay en el santuario de amor misericordioso de Collevalenza, en Perugia. Un silencio de 2 años haría pensar a todo el mundo que el monje en realidad estuviera avergonzado y por eso no hablaba. Sin embargo, lo que en realidad estaba ocurriendo es que no todo estaba tan claro, porque el propio Ernetti confesó que no podía defenderse porque la Iglesia le había puesto una mordaza. Esas fueron sus palabras, que no hizo más que levantar polvareda aún más y desviar otra vez hacia ese asunto, hacia el cronovisor, volver a fijar la mirada la prensa y el interés público del mundo entero. Cuesta creer que esta persona, con la elevada talla intelectual que tenía, los conocimientos de la física y los trabajos que había realizado, aparte de una gran moral y una gran formación moral dentro de la Iglesia, se implicara en tan burdo fraude. Nadie lo creía, desde luego, y quien lo creyera sería un poco, digamos, en la línea de querer desacreditar todos estos temas, o un ingenuo, desde luego. En poco tiempo se conocieron entonces graves sucesos relacionados con la maniobra que había comenzado el Vaticano. El contraespionaje italiano y la KGB formaron también
parte en este asunto, en este entramado turbio de la investigación y la desacreditación del cronovisor de Arnetti. En torno a este tema del espionaje existe un dato. En un congreso internacional, un funcionario del Ministerio del Interior soviético, además con nombre y apellido, Sergei Fantonov, dijo y confió a un delegado internacional que los propios trabajos, los de ellos, los rusos, de sus propios físicos, les inducían a pensar que el equipo de San Giorgio había realizado esas grabaciones y que en realidad tenían y en un magnetofón registrado el sonido de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y que también tenían la inscripción de las tablas de la ley en el Sinaí, y que en un artículo además publicado en el diario ruso Pravda se leía que las investigaciones sobre la reconstrucción del pasado que Arnetti y los suyos habían efectuado en Italia estaban bajo el control del Vaticano y del Ministerio del Interior italiano, y que estaban mucho más avanzadas de lo que se pretendía decir. Es un trabajo, decía este periódico, fuertemente vigilado por los servicios secretos del Vaticano. Estas dos pinceladas, estas dos noticias, digamos, estas dos notas que hablan sobre la verdadera y la real, quizá, existencia del cronovisor, tanto que investigaban los propios soviéticos, inducen a pensar que había un verdadero interés por el invento de Ernetti, Pellegrino Ernetti. Y por otro lado está el asunto de la fotografía, este todavía más claro. Para Javier Sierra lo es, una persona, un investigador que conoce bien sobre este caso, y dice que la fotografía verdadera de Cristo en la cruz, tomada por el cronovisor entre los días 12 y 14 de enero de 1956, tiempo antes de que se colara el retrato de el que se había hecho de Colevalenza sobre el Cristo que allí existe, sobre la imagen, fue requisada junto a todo el material después por el Papa Pío XII. Sin duda esto lo decidió y lo consideró cuando todo lo que se relacionara con el invento de este secreto de Estado que consideraron, y así lo dictaminaron, todo aquello que se hablara y que se dijera o que se supiera sobre este invento quedaría bajo el sello de secreto de Estado. Ante esto, el padre Ernetti tuvo que buscarse otras formas para poder divulgar o para poder dar a conocer lo que él estaba investigando. Javier Sierra, como digo, fue uno de los últimos periodistas que entrevistó al padre Pellegrino Ernetti antes de su muerte, y Sierra consiguió romper el mutismo del entrevistado y arrancarle algunos datos, algunas revelaciones acerca de sus ingenios, porque habló del peligro que podía tener este invento. Le dijo a Javier Sierra que conllevaba revelar este secreto porque en realidad el fundamento, podríamos decir, del invento era muy sencillo, se podría copiar, se podría realizar y se podría con solo ver su invento hacer otro similar, y que era muy sencillo, como digo, cualquiera podría reproducirlo y tener las intenciones que fueran. Algunas podrían ser perversas. Por lo tanto, las investigaciones no siguieron porque Pío XII, como digo, lo prohibió que se divulgaran nada que tuviera que ver con estas investigaciones. La máquina del pasado podría llegar a ser peligrosa, como Ernetti también habría reconocido, por la posibilidad de cortar la conciencia
de las libertades del hombre, ya que con un cronovisor se podría saber y se podría conocer qué hubiera hecho cualquiera de nosotros una mañana de un día en concreto, dónde y con quién. Y para finalizar, vamos a hacerlo también pues precisamente con los últimos momentos, los últimos días, digamos, del padre Ernetti, en el que, sabiéndose ya muy enfermo y sabiendo que le quedaban pocos días, poco tiempo de vida, envió una carta a Luigi Borello, precisamente su principal crítico en este asunto del cronovisor. En esa misiva, además de haber aceptado y haber revelado que no solo se investigó con su descubrimiento en el Vaticano, el asunto de las imágenes y el sonido del pasado, sino que lo habían hecho en casi todo el mundo, basándose precisamente en sus hallazgos y en sus incursiones en lo que nos podría decir esa máquina del tiempo, ¿no? La misiva, que es una especie de testamento donde Ernetti afirma que, es con estas palabras justas que voy a leer para no decirlas de otra manera, quiero que sean exactas, las que enviaba en esa misiva a su más crítico, delator de que aquello era un engaño, le envía esta carta y con estas palabras. Dice que la existencia, en esa afirma que la existencia del artefacto es una sacrosanta verdad, que se hayan captado tantas cosas del pasado es también verdad, que entre estas cosas estuviera la imagen de Jesús es otra rotunda verdad, y que las autoridades supremas hayan prohibido el uso del ingenio es otra verdad. Es la palabra de un moribundo, de una persona, la confesión de un religioso que ya le quedan poco tiempo de vida. Por lo tanto, esta confesión de un religioso a otro adquiere una dimensión, una categoría de credibilidad muy superior a cualquier otra, ¿no? Pero además, cabría preguntarnos nosotros a modo particular por qué la Iglesia y los servicios secretos italianos se involucraron en algo que no era más que un delirio de una persona. Es algo extraño, ¿no? Y aún más importante, podría preguntarse uno por qué en 1988, estamos hablando de 1988, el Vaticano emitió un decreto según el cual serán excomulgados, leo textualmente, todos aquellos que capten o divulguen con cualquier instrumento técnico acontecimientos pasados. Es muy fuerte, algo que sentencia y que da categoría, como digo, de real, si no, ¿por qué se iba a dictaminar algo así? Si no hubiera existido el peligro para ellos del invento del cronovisor del padre, que tantas veces y tantas había tenido que desistir en sus investigaciones, en sus descubrimientos, retractarse de tantas cosas, hasta que Ernetti, al final, a modo de misiva, a modo de carta, testamento, envió a otro religioso, precisamente al que más había criticado su hallazgo, todo aquello antes de despedirse que él quería certificar que era verdad. Dejamos aquí este episodio, intrigante, ¿verdad? Apasionante también, en la forma de imaginar qué podríamos hacer con un invento, con un descubrimiento tal. Bueno, pues con esa incertidumbre nos despedimos en estas mis crónicas del misterio, en este vídeo, para emplazaros hasta un próximo. Un fuerte abrazo a todos.